Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas de nuevo. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo, la boda de Bar Baktas, y sobre todo, la frase que pronunció en ese día tan especial, esta vez para siempre. ¿Qué habrá detrás de esas palabras tan profundas? Quédate hasta el final porque te lo vamos a contar todo. Bar Baktas, el galán turco que tantas veces ha sido protagonista de rumores de romances y rupturas, sorprendió a todos en su boda. Ante amigos, familiares y prensa, con una sonrisa llena de emoción, tomó el micrófono y dijo, esta vez para siempre. La frase recorrió en segundos todas las redes sociales, y muchas seguidoras comenzaron a preguntarse a qué se refería exactamente. ¿Había algo más detrás de esas palabras? La ceremonia se llevó a cabo en un elegante salón en Estambul, decorado con flores blancas y luces doradas que daban un aire de cuento de hadas. Según testigos, Bar estuvo más enamorado que nunca, tomado de la mano de su esposa en todo momento. Durante la fiesta, cuando la música se detuvo por unos segundos, él se acercó a su nueva compañera de vida y le susurró, prometí que si llegaba este día, lo haría real, sin miedo. Ella, visiblemente emocionada, respondió, siempre estuve esperando estas palabras de ti. Los invitados aplaudieron y muchos no pudieron contener las lágrimas. Las cámaras captaron ese momento y se volvió viral en cuestión de horas. La prensa turca no tardó en especular. Algunos medios sugieren que con esta vez para siempre, Bar quiso dejar en claro que sus antiguas relaciones, llenas de idas y vueltas, quedaron atrás. Una periodista declaró en vivo, Bar Baktas quiere enviar un mensaje directo, ya no hay lugar para dudas ni para rumores. Él está decidido a mantener este matrimonio hasta el final. Las fanáticas reaccionaron rápidamente en las redes, llenando los comentarios con frases como, por fin encontró la estabilidad, se nota que ahora habla desde el corazón o es el comienzo de su verdadera historia de amor. Durante la recepción, varios famosos asistieron para acompañar al actor. Entre ellos, la cantante turca Demet Akalın, quien en medio de la celebración comentó a los periodistas, nunca había visto a Bar tan tranquilo y tan feliz, sus palabras fueron sinceras. Cuando dijo, esta vez para siempre, todos sentimos que lo decía de verdad. Su declaración aumentó aún más el interés mediático. Otra figura presente, el actor Burak Özçivit, agregó con humor, si Bar lo dijo, entonces es porque va en serio. Él no suele hablar en vano. Estas frases hicieron que el tema se convirtiera en el más comentado del fin de semana. Pero no todo fue celebración sin polémica. Algunas voces críticas aseguraron que Bar quiso exagerar con su frase para limpiar su imagen tras varios escándalos pasados. Un columnista señaló, no olvidemos que Baktas ha estado envuelto en rumores de infidelidad y quizá este matrimonio y sus palabras son una estrategia para recuperar la confianza de su público femenino. Sin embargo, la mayoría de sus seguidoras no dudaron en defenderlo, escribiendo mensajes como, todos merecen una segunda oportunidad y lo importante es que ahora lo vemos feliz y comprometido. Los días posteriores a la boda estuvieron cargados de titulares y debates en programas de televisión. En varios talk shows turcos, analistas de la farándula se reunieron para desmenuzar el verdadero significado de esta vez para siempre. Algunos lo interpretaron como un mensaje romántico puro, una declaración sincera de un hombre que al fin encontró paz en su vida sentimental. Otros, en cambio, lo vieron como una jugada mediática que reforzaba su imagen de galán responsable. Lo cierto es que, en cualquiera de los dos casos, el impacto fue inmediato, la boda de Bar Baktas se convirtió en la más comentada del año. Las redes sociales explotaron en hashtags, almohadilla esta vez para siempre, almohadilla Bar Bakta enamorado, e incluso almohadilla el amor gana siempre. Miles de usuarios compartieron fotos de la ceremonia, mientras otros editaron videos románticos con la frase emblemática acompañada de canciones de amor. La novia, de perfil más discreto, también comenzó a ganar seguidores, y su cuenta personal pasó de unos cuantos miles a millones en tan solo una semana. Esto demostró que el interés no era solo por Bar,
sino también por la mujer que había conquistado su corazón. Entre los gestos que más conmovieron estuvo el intercambio de votos. Ella le dijo, no solo prometo estar contigo en la felicidad, también en la duda, en el cansancio y en los días difíciles. Porque el amor verdadero no es perfecto, pero sí es constante. A lo que él respondió, hoy dejo atrás los fantasmas del pasado, y me aferro a ti, porque contigo encontré la calma que siempre busqué. Ese cruce de palabras fue repetido en noticieros, en periódicos digitales y hasta en revistas internacionales. La boda no solo atrajo atención por el amor de la pareja, sino también por la producción impecable. Las flores blancas, traídas especialmente desde los Países Bajos, creaban un contraste con la decoración dorada. La orquesta, compuesta por 20 músicos, interpretó piezas clásicas y baladas modernas, logrando un equilibrio perfecto entre tradición y actualidad. Los invitados disfrutaron de un banquete con platos de la cocina otomana y postres de autor que dejaban sin aliento. En medio de tanta perfección, hubo un detalle que muchos no pasaron por alto. Bar eligió usar un anillo diseñado a mano, con una inscripción interior que decía sin retorno. Ese gesto, discreto pero cargado de simbolismo, reforzó la idea de que estaba comprometido en cuerpo y alma. Las semanas siguientes, las revistas de moda analizaron el vestido de la novia, resaltando su elegancia minimalista y su velo largo que recordaba a los cuentos clásicos. También se habló del traje de Bar, un diseño exclusivo de un reconocido modisto italiano que le dio un aire sofisticado pero a la vez natural. El fenómeno mediático no se detuvo allí. Marcas de lujo comenzaron a ofrecer contratos publicitarios a la pareja, apostando a su imagen de amor verdadero y estabilidad. Incluso se rumorea que pronto protagonizarán juntos una campaña internacional. Esto, lejos de restar credibilidad, pareció reforzar la idea de que el público quería verlos unidos, no solo en la vida privada, sino también en proyectos profesionales. Claro que no faltaron los detractores. Algunos portales sensacionalistas recordaron los viejos romances fallidos de Bar y sus declaraciones contradictorias en entrevistas pasadas. Sin embargo, la mayoría coincidió en que, en esta ocasión, algo había cambiado en su mirada, en su forma de hablar y en la serenidad que transmitía. Una de las imágenes más virales fue cuando, al final de la fiesta, la pareja salió a un balcón iluminado, y Bar levantó la mano de su esposa frente a los flashes, repitiendo con firmeza, esta vez para siempre. Ese instante se transformó en un ícono, un sello que definirá no solo su boda, sino probablemente toda su carrera de aquí en adelante. Hoy, a varias semanas del evento, todavía se habla del tema. Las fanáticas continúan publicando mensajes de apoyo, y los medios internacionales lo han catalogado como uno de los enlaces más emotivos del año. La frase sigue flotando en el aire, inspirando a muchos y recordando que, a veces, la sinceridad de un momento puede marcar la diferencia entre la rutina y la eternidad. Así que, queridas seguidoras, cuéntenme en los comentarios, ¿creen que Bar realmente cumplirá su promesa de esta vez para siempre? No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse las próximas noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.